Hola, ¿qué tal? Hoy es el lunes 5 de septiembre del 2022 y estamos justamente en el teórico de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina, de la carrera de Medicina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y mi nombre es María Clara Areta, soy la titular. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema tal como consta de la psicología social en Argentina, ¿no? Pusimos ese nombre, decidí poner ese nombre porque vamos a hablar básicamente de dos autores, muy importantes que desarrollaron la psicología social en la Argentina. Uno es el doctor Enrique Pillón Rivière y el otro es el doctor Fernando Ulloa. Los dos vienen de una tradición en Argentina que era de los médicos que, siendo psiquiatras, se formaron en psicoanálisis. De alguna manera yo también vengo de esa misma tradición, en donde, siendo médica, hice la especialidad de psiquiatría y mi práctica es psicoanalítica. Les voy a pedir que cuando no vayan a hablar directamente entre nosotros en la clase, se muteen con el micrófono, así cuando van a participar en la clase sí se desmutean. Bueno, les decía que esa fue una tradición que hubo en la Argentina de médicos que, haciendo la especialidad de psiquiatría, ¿no? Psiquiatría y psicología médica, se llama la especialidad que tenemos, nos hemos dedicado a la práctica del psicoanálisis. Tanto el doctor Pillón Rivière como el doctor Ulloa, a quienes yo conocí, a ambos, tuve el honor de conocer a ambos, fundaron lo que fue la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ahora les voy a dar algunas cuestiones que me parecen interesantes, y digamos, mi formación en particular tiene que ver con algo de los dos, ¿no? Porque estudié en la Escuela de Psicología Social con el doctor Pillón Rivière en el año 76, año difícil, porque fue el año del proceso, ¿no? Y era como muy complicada toda actividad que tuviera el adjetivo o que se relacionara con lo social en la Argentina, por la persecución que en aquellos años había de la dictadura militar que existía en el país, ¿no? Pero Enrique Pillón Rivière, ustedes tienen una ficha, ¿no?, de la escuela, ¿no?, de la Escuela de Medicina, es de 1907, el doctor Ulloa es de 1923, digamos. Ambos son también discípulos de otro gran formador de formadores de médicos, psiquiatras y psicoanalistas, que fue el doctor Blecher. Así que ambos, de alguna manera, también participan de esto, con esa diferencia de edad, uno del 1907, el otro del 1923, pero digamos que participaron de ese movimiento en donde los médicos que hacían psiquiatría tenían un profundo, había muchos de los médicos que, haciendo psiquiatría, se vieron interesados en el psicoanálisis y fueron verdaderos pioneros de lo que es el psicoanálisis, no solamente en la Argentina, sino verdaderamente en el mundo. Tuvieron una destacada función en lo que es a nivel no solo nacional, sino internacional. Ambos tuvieron una destacadísima trayectoria. Cuando ustedes ven en la ficha de Pillón Rivière, ¿no?, algo que yo le sugería a quien hasta el momento la redactó, que fue la licenciada Marañón, le dije que le pusiera un subtítulo que era de la interculturalidad, Pillón Rivière, la interculturalidad devenida a psicología social. Le pedí que le pusiera ese subtítulo por dos razones. Una, porque es estrictamente así, porque Pillón Rivière, que había nacido en Suiza, se mudó su familia al Chaco, ¿no? Y ahí él tuvo
un fuerte impacto con lo que fue la cultura del lugar a donde él fue, digamos, su lengua primaria era la francesa, él hablaba francés, era de padres franceses y hablaba francés, como tantos psicoanalistas de ese momento también, pero fue su vivencia en el Chaco, con la connotación de todo, de cómo él pudo vivir, cómo él vivió, cómo él vivenció la dimensión de lo que era el interior de la Argentina, lo que le dio sus características particulares. Era un hombre sumamente inteligente y cultísimo, digamos, eran médicos que sabían de literatura, de historia, tenían una cultura general impresionante, los dos. Pichon Rivière viajaba a Inglaterra, tiene una fuerte impronta de lo que en ese momento era el psicoanálisis kleiniano, de Melanie Klein en Londres. Supervisó con Melanie Klein, son nombres, estos que les digo, como el de Melanie Klein, impresionantes, y no solamente él desarrolló lo que fue la Escuela de Psicología Social en la Argentina, sino que siempre estuvo muy articulado con lo que era la cultura, la literatura, con una fuerte también impronta en lo que era la política del país, ¿no? Y no solo se conectó con una parte de lo que era el psicoanálisis tradicional en ese momento, pensado desde Bion, Melanie Klein básicamente, sino que aparte de formar la escuela de psicología social y generar conceptos y generar una escuela y generar una corriente de pensamiento que influyó no solo en los que hicieron psicología social. Yo nunca, digamos, estudié esto, pero siempre mi corriente fue psicoanalítica, ahora les explico cómo. Introdujo en el país la obra de Jacques Lacan. Fue Pichon Rivière el que trajo la obra de Lacan, que es un seguidor de Freud, un psicoanalista francés que ya hemos nombrado y vamos a seguir nombrando en el transcurso de psicología comunitaria, social e institucional y también en salud mental. Él introdujo la obra de Lacan en la Argentina por medio de otro psicoanalista no médico, que fue Oscar Mazota. Así que Pichon Rivière fue un articulador de grandes ideas, de un hombre, les vuelvo a decir, interesantísimo de escuchar, de generar conceptos como grupo operativo, como el trabajo con grupos, la definición de rol, la definición de lo que era un grupo, trabajó grupos operativos y tuvo influencia en muchísimos lugares de formación de los que después se daba de esa manera de trabajar en principio con médicos y médicas. Y después justamente él dio la apertura a lo que el psicoanálisis permitió para que ingresaran, digamos, al campo del psicoanálisis, que estaba, gracias Sandra, Melanie Klein es esta famosa psicoanalista inglesa, ¿no? Ahí les pone la fecha de nacimiento, y Melanie no solo estuvo articulado con lo que fue ese primer momento de los llamados post-freudianos, que Melanie Klein es la más importante de los post-freudianos, sino que articula ese tiempo de lo que fue el psicoanálisis post-freudiano con lo que después fue el psicoanálisis lacaniano, escuela en la que yo me inscribo, ¿no? Corriente de pensamiento en la que yo me inscribo, ¿no? Y desde la cual practico el psicoanálisis, que es el psicoanálisis lacaniano. Así que fíjense qué movimiento, ¿no? De Suiza al Chaco, ¿no? De conectar lo que fueron los post-freudianos como movimiento posterior a Freud y articularlo con lo que iba a ser después el psicoanálisis, que tiene gran raigambre en la Argentina, con grandes autores que también siguen participando de lo que es el psicoanálisis mundial, ¿no? Es un país donde ha desarrollado el psicoanálisis de una forma muy, muy importante y Pichon fue uno de esos articuladores. Él
formó su propia escuela y su propia forma de pensar en esto que se llama psicología social, ¿no? Pero me acuerdo de él dando las clases en su escuela, y explicando lo que era el grupo, lo que era un grupo, lo que era un vínculo. Entonces, hay una interculturalidad ahí, ¿no? En articular dos momentos lógicos de autores en el psicoanálisis, y también él generar su propia escuela, que basada obviamente en la enseñanza de Freud, de Melanie Klein, y después de introducir a Lacan en la Argentina. Así que es inter, Pillon fue inter en ese sentido, y también por esto que les digo de Suiza, ¿no? Pillon Rivière desde Suiza hasta el Chaco, y después trabajar en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y justamente esta articulación de Pillon intergeneracional, generando su propia escuela, y articulando estos dos momentos lógicos del psicoanálisis y con sus autores, y también me parecía muy interesante porque el año que viene ustedes van a tener interculturalidad, y me parece que Pillon Rivière es un magnífico ejemplo de lo que es la interculturalidad, porque siendo tan francés, digamos, por ascendencia, fue argentinísimo en su esencia, trabajó todo lo que, y se incluyó políticamente lo que fue un movimiento nacional y popular, y generó unas instancias interesantísimas con respecto a lo que era la relación que estamos viendo en esta materia, que es sujeto y sociedad. Él pudo ver a un sujeto social, obviamente basado en todo lo que había estudiado y su formación después en Inglaterra y en Francia también, pero fue verdaderamente, es el precursor, les diría, desde el psicoanálisis, y un precursor de lo que ustedes van a ver el año que viene en la cátedra que como titular tiene a Carlos Hudson. Ustedes lo van a ver el año que viene, que es interculturalidad. Pero justamente esta interculturalidad de Pillon es interesante que la vean, ¿no? Como por ahí el rechazo de los orígenes y el rechazo de la vida que uno le toca vivir solo genera desventura, y sin embargo, y Pillon Rivière es la muestra de esto porque lo pudo articular. No rechazó sus orígenes, pero también justamente hizo de su lugar de vida un lugar de creación y un lugar de enseñanza y producción de conceptos. Gracias a Pillon Rivière tenemos el concepto de lo que es un esquema conceptual referencial y operativo, de lo que es un grupo operativo, la definición de grupo. Me acuerdo como si fuera hoy, yo estaba en primer año de medicina, así que tenía 18 años cuando lo conocí, ¿no? Y me acuerdo de él dando la clase. Ya era un hombre que estaba enfermo, estaba con una sonda nasogástrica, pero me acuerdo de las clases. Era verdaderamente un dandy, se podría decir, una persona con mucha presencia, un hombre encantador verdaderamente, y al mismo tiempo tan comprometido con su tiempo, tan comprometido con la Argentina, tan comprometido con la lucha de los movimientos sociales. Me acuerdo que cuando nos daba la clase de qué era un grupo, él siempre decía que un grupo, ¿no? No era un conjunto de personas sencillamente, porque él decía así: uno va por la calle, por ejemplo, y dice, vamos a tomar un ejemplo, si uno va por Güemes, por decirlo de alguna manera, y dice, bueno, entre San Lorenzo, vamos a dar un ejemplo, y Avellaneda, ahí uno puede tener un conjunto de personas que caminan por la calle. Pero si juntamos a todas esas personas que caminan por la calle, ese es un conjunto de personas que podríamos llamar, en la teoría de conjuntos, personas que transitan en un momento por la calle Güemes, de la misma manera que por otras calles. Entonces Pillon decía, pero eso no es un grupo, eso es un conjunto de personas. Un grupo se arma cuando hay intereses en común, cuando hay vínculos y cuando el grupo tiene una tarea. Hay muchos conceptos de Pillon Rivière que son muy interesantes y muy útiles para sus prácticas de médicos. Y aparte de estas dos personas, estos dos médicos, justamente
fueron médicos que se dedicaron al campo social y al campo de la salud mental. Así que es muy interesante poder transmitírselos a ustedes, que son los futuros y futuras médicas, en donde algunos de ustedes ojalá que se dediquen a la psiquiatría y al psicoanálisis, y puedan ver en ellos verdaderas figuras señeras de lo que fue su trabajo. El otro día estaba viendo un documental de Bourdieu, que es un sociólogo francés, fallecido hace poco, para unos años atrás, y él hablaba de Foucault, que es otro autor que vamos a ver, ¿no? Otro autor que vamos a ver en Vigilar y Castigar, Michel Foucault, uno de los grandes autores del siglo XX, grandes autores del siglo XX, y Bourdieu decía de Foucault que su posición en cuanto a su posición de orientación sexual, era homosexual, Foucault, le permitió justamente, desde su propia problemática, trasladarla y construir una teoría, ¿no? Una teoría prolífica, tremendamente, que marcó el siglo XX y marca el siglo XXI, porque seguimos hablando de Foucault porque tiene una absoluta vigencia, y cómo por ahí Bourdieu lo que decía era que no todo el mundo que tiene determinada condición, ahí está Bourdieu como sociólogo, gracias Sandra, no todo el mundo que tiene una determinada conflictiva hace de eso una teoría, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo nosotros somos sujetos, ¿no? De nuestra historia, somos sujetos de la historia. Yo estoy convencida, digamos, que somos sujetos de la historia, y cómo a partir del propio tratamiento que hagamos de nuestra conflictiva, podríamos decir personal, podemos o no hacer teoría. Hay gente que con sus conflictos personales lo único que hace es síntomas, y hay otra gente que con sus conflictos y a partir de sus conflictos personales puede hacer una teoría, y mucho más una escuela. Eso es lo que hizo Pichon-Rivière, de la misma manera que Foucault lo hizo. Creo que esta interculturalidad de Pichon-Rivière logró eso, ¿no? Ahí está el año de nacimiento de Foucault, que nació en el 26, se murió en el 84 de HIV, una de las víctimas del SIDA, Michel Foucault. Bueno, tanto el doctor Pichon-Rivière como el doctor Ulloa fallecieron siendo grandes, digamos, siendo adultos mayores, y fueron muy productivos hasta sus últimos momentos. La última vez que nos visitó el doctor Ulloa en la Escuela Freudiana de Mar del Plata, que es una institución que yo fundé junto con otros, traté de encontrar una foto, pero bueno, no, como tengo todo desordenada las fotos, no encontré las fotos donde estoy ahí con el doctor Ulloa, para mostrárselas. Estuvo trabajando en una de las jornadas acá en Mar del Plata y ha tenido también mucha influencia en lo que fue la Facultad de Psicología de Mar del Plata. Bueno, entonces con Pichon definimos esto, definimos el grupo como un conjunto de personas, ¿no? Que tienen una determinada vinculación y un determinado objetivo como tarea. De ahí la noción de grupo operativo. Entonces, Pichon fue tan inteligente, ¿no? Pichon-Rivière fue tan inteligente que, por ejemplo, pensaba en cosas como en los grupos. ¿Qué es preferible, que fuesen homogéneos o que fuesen heterogéneos? Él tuvo experiencias muy interesantes. Una de ellas que contaba era que había trabajado con boxeadores, ¿no? Por ejemplo, pensar la psicología social junto en el grupo de practicantes del boxeo, en donde uno puede pensar, bueno, cómo los boxeadores iban a pensar en la psicología social. Bueno, él planteaba el grupo operativo, ¿no? Como para realizar una tarea, y por ejemplo me acuerdo de él contando eso. También Pichon-Rivière fue, de alguna manera, ¿no? Muy influido por lo que después de la Segunda Guerra Mundial se constituyó en psiquiatría como el movimiento de la antipsiquiatría, que los fundamentales autores que trabajaron la antipsiquiatría, ahora les explico qué es, fueron Laing y Cooper. Laing y Cooper tienen
libro de los años 60 aproximadamente, que se llama La Antipsiquiatría, que fue un movimiento muy importante. ¿Qué significaba la antipsiquiatría? Empezar a deconstruir, palabra que ya trabajamos, concepto que trabajamos con Derrida, que deconstruir la idea de el enfermo mental, entre comillas, del enfermo mental como alguien justamente desarraigado de todo hecho cultural, y Laing y Cooper, ¿no? Lo que pensaban justamente es que era la psicosis como tal, es una particular forma de la subjetividad, en donde no se presenta juicio de realidad, donde los pacientes habitualmente están internados, deliran y alucinan, para decirlo de una manera general, que después la vamos a ver particularmente en salud mental. Trabajaron muchísimo con lo que fue la desmanicomialización, y que después tuvo su impronta en Italia, con Basaglia y todo lo demás, pero trabajaron de alguna manera pensando y constituyendo ese tema de discursos. ¿Cómo se escriben los nombres? Ahora te los anota Sandra Piccinini. Laing, con G al final, y Cooper, eran dos médicos, también psiquiatras. Gracias. Entonces, Laing y Cooper, que formaron el concepto de antipsiquiatría, también fueron una gran influencia para Pichon-Rivière y también para Ulloa, ¿no? Entonces les marco esto de la genealogía, porque es muy importante, ¿no? La fundación de la APA, ¿no? La fundación de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y no todos los psicoanalistas que estaban en la APA tenían estas ideas con respecto a lo social. El psicoanálisis pudo haberse convertido en una práctica únicamente burguesa, una práctica únicamente para un grupo selectivo de personas que accedían por su clase social a honorarios caros, y sin embargo a honorarios difíciles de pagar, y sin embargo tanto Pichon-Rivière como Ulloa dieron su batalla dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que quedó con un matiz como un poco más burgués en ese momento, y trabajaron en lo que se dio a llamar plataforma y documento. Quiere decir que viniendo de la medicina, fíjense qué interesante, vienen de la medicina, hacen psiquiatría, pertenecían a clases privilegiadas, y sin embargo, lo que es la curiosidad intelectual, lo que es el trabajo con el otro, lo que es percibir la diferencia, lo que es entender el mundo de los otros, lo llevó a cada uno de ellos a generar una teoría. Les vuelvo a decir, yo no me inscribo directamente dentro de lo que es la psicología social propiamente dicha, porque mi práctica es de psicoanalista, pero yo me reconozco también heredera de los que fueron mis maestros, y ellos me enseñaron. Y siempre hay un profundo agradecimiento a todos los que me enseñaron, a todos los que fueron mis maestros en lo que fue la medicina, la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿sí? Hay un texto de Melanie Klein, nombrada como justamente uno de los referentes de Pichon-Rivière, que se llama Envidia y Gratitud. Y yo creo que esas son las posiciones ante la vida, ¿no? Que uno puede ser un envidioso del otro, siempre estar pendiente de lo que hace el otro, y siempre estar resentido porque el otro hace esto o aquello, ¿no? Y lo otro es la gratitud, pensándola justamente como una posición de agradecimiento de alguna manera ante lo que hemos podido ser gracias, exclusivamente gracias a la disposición que han tenido quizás nuestra familia. Algunos hemos tenido la buena suerte de ser muy queridos en nuestra familia, y así y otros no, y cada uno hace de su vivencia de la infancia, y esto tiene que ver con el psicoanálisis, la hace de la vivencia de la infancia, la tramita de una manera diferente, y esta gratitud es la gratitud hacia el otro, tener algo del orden que sea de la dimensión de la gratitud y el reconocimiento al otro. Creo que en ambos autores que estamos viendo hoy hay un gran reconocimiento de lo que es la diferencia, de lo que es la diferencia cultural, de poder, digamos, pensar
en una igualdad social, en una igualdad de posibilidades para la gente, para que cada persona pueda ejercer la diferencia que cada uno tiene con respecto al otro. Entonces, igualdad y diferencia no son términos opuestos, son creo que términos que tanto el doctor Pillon Rivière como el doctor Ulloa manejaron en relación a poder pensar que uno se necesita una cierta justicia social para que cada persona pueda ejercer la diferencia que tiene en cuanto a su posición en la vida. Así que esto es lo que los reúne, un gran entusiasmo, hombres muy inteligentes, les vuelvo a decir, que podrían haber respondido a la posición de clase en las privilegiadas en las que nacieron, y sin embargo, el privilegio de clases en las que nacieron no fueron obstáculo para que ellos advirtieran que vivían en la Argentina y que tenían que generar algo que tenía que ver con el país donde estaban y trabajando con personas, con enfermos, en ese momento llamados así enfermos mentales, ¿no? Los enfermos psiquiátricos, con clases segregadas. Esto es muy interesante, es muy interesante. Hay un dicho, ustedes son re jóvenes, pero se los voy a decir, hay un dicho que dice, el árbol nunca cae muy lejos del árbol, ¿no? Del árbol que... Entonces esa es una idea conservadora, porque es verdad, nosotros caemos cerca del árbol, que si nosotros somos frutos del árbol de lo que venimos. Pero también está la decisión de cada uno, y de cada una de ustedes, de ver qué es lo que quieren hacer con su propia existencia, lo que quieren hacer con su propia existencia, con su propia práctica como médicos y médicas, y entonces salir de la determinación de lo que tendríamos que haber sido, pero por ahí no quisimos ser, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, y tanto Pillon Rivière como el doctor Ulloa son una muestra de esto. No se ampararon en el lugar donde vinieron y avanzaron según su deseo. Entonces, siempre es muy propiciatorio avanzar con respecto al deseo, avanzar. Cada uno tendrá su historia, cada uno está acá por motivos particulares, pero tienen la posibilidad... ahí hay una pregunta, ¿se podría llamar romper los ciclos intergeneracionales? Yo creo que los articuló, ¿no? Romper los círculos intergeneracionales quiere decir que, claro, que no todo, digamos, bueno, Foucault también fue un hombre que nació en una clase burguesa francesa importante de médicos, y él escribió sobre la medicina, no siendo médico y siendo sociólogo, filósofo. Bueno, hay un libro que dice, ¿qué es usted, doctor Foucault? Pero muestran justamente la ruptura. Uno puede ser, digamos, tenemos que alentarlos a que, no aquellos que nacen en una clase, más desfavorecida, en una clase más vulnerada, necesariamente tienen que participar de eso, sino que, bueno, la promoción social en la Argentina, que desde el 45, digamos, se mostró bien, uno puede moverse del lugar donde está. Y esta es algo de lo que les quiero transmitir hoy. El grupo, lo social, la idea de estos dos colegas de nosotros, honorables colegas, honorabilísimos colegas, que pudieron generar teoría y avanzar según su deseo. Cada uno de ustedes y de chicos y chicas, ojalá encuentren lo que quieran hacer, y la idea de la materia esta, aparte de darle epistemología y algunos conceptos, algunos difíciles que vamos a pasar a ver, también tiene que ver con esto, ¿no? Que puedan hacer una lectura crítica de las situaciones que vivimos, que constantemente estamos viviendo, y que puedan en eso descubrir qué es lo que cada uno y cada una de ustedes quiere hacer y cómo lo puede llevar adelante. Así que es muy propiciatorio pensar en Pillon Rivière y pensar en Ulloa en estos momentos particulares que estamos viviendo también en la Argentina. Así que la idea de Pillon Rivière, hay muchos conceptos de Pillon Rivière, el concepto de rol, el concepto, por ejemplo, el rol,
hoy estaba recordando, ¿no? Recordando cuando él daba las clases, él decía, el rol se puede entender justamente como una función, y también decía, y es el rol también el que juega un personaje en el teatro, ¿no? ¿Qué rol te van a dar? El de la malvada, el de la buena, el de la linda, el de la fea, etcétera. Pero el rol es lo que cada uno es para sí y para otros. Entonces, justamente Pichon Rivière lo que dice es que el rol ahí es un modelo organizado, una conducta, una posición de la persona con respecto a sí mismo y al otro, eso dentro de un grupo. Y el grupo es este conjunto organizado de personas que tiene una tarea, y es la idea que él tiene de grupo operativo. Señalo lo de grupo operativo porque Pichon Rivière no solo trabajó con grupos terapéuticos, que es una manera de trabajar en salud mental con grupos terapéuticos, sino que él construyó el concepto de grupo operativo basado en una tarea. Entonces tiene conceptos reinteresantes como la pretarea y la tarea, la definición de los roles dentro de un grupo, ¿no? La definición de lo que es un líder en un grupo, de lo que es un chivo expiatorio en un grupo, de lo que es el saboteador. Entonces arma una teoría, ese esquema conceptual, referencial y operativo, de cómo la psicología social intervenía no solo en la terapéutica de lo que podría llamarse en ese momento terapias de grupos, que sigue existiendo, sino también en cómo la psicología social influía en desarrollar métodos para trabajar temas que no tenían que ver con la práctica de alguien que es consultado como terapeuta. No solo es terapéutico lo de Pichon Rivière, lo de Pichon Rivière es cómo se pueden organizar determinados desarrollos y tareas con una conflictiva, una forma de desarrollo y una finalización en lo que es grupo operativo. El grupo operativo es una idea que Pichon Rivière trabaja mucho y ya les vuelvo a decir, se diferencia de lo que es el grupo terapéutico. Bueno, esto con respecto, vamos a volver a Pichon en su momento, digamos, en el transcurso de la clase, las escuelas de psicología social de Pichon Rivière se distribuyeron por todo el país. Y Pichon estuvo casado en su primer matrimonio con una gran psicoanalista argentina. Ella era no médica, era egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se llamaba Averasturi. Le decían la negra Averasturi, ella trabajó muchísimo con lo que fue psicoanálisis de niños. Y luego, una posterior unión que estuvo con Ana Quiroga, que fue la que después continuó su tarea, ¿no? Muchos discípulos de Pichon tuvo muchos discípulos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el grupo terapéutico y operativo? Muy bien, gracias, Mateus. El grupo terapéutico es un grupo organizado en ese momento por un psicólogo o un médico, ¿no? En donde el objetivo, por ejemplo, es trabajar con personas que sufren de alcoholismo, que padecen, por ejemplo, alcoholismo. O lo que después, se trabaja grupalmente ciertas cuestiones. O, por ejemplo, la terapia psicoanalítica tuvo y tiene, en la actualidad también, personas en donde se trabaja terapéuticamente la conflictiva de cada uno privada, pero no de forma particular o individual, que no está del todo bien dicho, sino que se trabaja grupalmente. El grupo terapéutico tiene como función el tratamiento de las conflictivas de cada uno. Sirve para curarse, podríamos decir, ¿no? Y el coordinador de ese grupo terapéutico es un médico, un psicólogo y también psicólogos sociales a veces que trabajan en relación a ciertas, podríamos decir,
patologías, a ciertos padecimientos individuales de las personas, ¿no? Pero se trabaja en grupo. Ese es el terapéutico. Y en cambio, los grupos operativos tienen como función no la curación de esas personas que van por sus conflictivas, sino que el grupo operativo tiene como finalidad desarrollar una tarea. Por ejemplo, armar una sociedad de fomento. Entonces, Pillon trabajaba en cómo se armaba una sociedad de fomento, o cómo trabajar en grupo operativo en la enseñanza. Si ustedes piensan, el ABP es una manera de grupo operativo. En realidad esto es una idea que ya estaba en Francia, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 50-60, en donde empezaron a trabajar con pequeños grupos en la Sorbona, y entonces ellos son herederos de esa tradición en la Sorbona de pequeños grupos, que después también migró a Estados Unidos, y ahí tienen Philip 77, que son maneras de trabajar, digamos, llevar una tarea adelante. Vamos a estudiar medicina, lo vamos a hacer mediante un grupo operativo. Entonces, en el grupo operativo, la función era estudiar tal texto. Entonces, está planteado en la enseñanza, en las conflictivas institucionales. Los grupos operativos funcionan como grupos operativos barriales. Entonces Pillon se dedicó a eso. Los grupos de autoayuda, muy bien, Andrea. Andrea Abrucese, discúlpame, pregunta, ¿los grupos de autoayuda son terapéuticos? Sí. La diferencia del grupo de autoayuda, a diferencia del operativo planteado por Pillon Rivière, es que el grupo así llamado de autoayuda son grupos en donde la coordinación está a cargo de una persona que ha transitado la misma experiencia que aquellos que van a consultar. En cambio, el grupo operativo o el grupo terapéutico clásicamente planteado, en general, sobre todo el grupo terapéutico, estaba a cargo de un profesional, ¿sí? De un médico o psicólogo. Los grupos de autoayuda, con ese prefijo auto, vieron que ahora todo es autoayuda, autopercepción, todo es auto, con el prefijo auto, cumplen un rol social importante, pero yo tengo una lectura crítica sobre los grupos de autoayuda, en el sentido de que yo creo que pueden ser de autoayuda justamente porque uno sale de su soledad y puede convertirse en un otro. Así que no es una autoayuda, es una ayuda con otros. Pero se llama autoayuda porque justamente la característica de los grupos de autoayuda es que la coordinación y organización está hecha a partir de una problemática. Pero está muy bien la pregunta, muy bien las dos preguntas. Grupo terapéutico, grupo operativo, grupo de autoayuda. Los grupos terapéuticos y los grupos operativos de Pillon Rivière tienen un basamento en lo que es la teoría psicoanalítica. Los grupos de autoayuda son una derivación epocal de esos grupos de autoayuda y operativos. Entonces la idea, ¿por qué ustedes siendo estudiantes de medicina están en la currícula esto? Porque ustedes van a trabajar en grupos, ya están en un grupo, ya están en una institución. La institución es la Escuela Superior de Medicina, los grupos que ustedes tienen son los grupos que ustedes pueden armar entre ustedes para estudiar medicina, y son grupos operativos, digamos, donde la tarea es, bueno, vamos a estudiar ARTI, vamos a estudiar FSH, y por ahí también estudiar un poquitito de psicología social, comunitaria e institucional, pero a veces tienen que estudiar un poquito de esto, ¿sí? Bien, entonces, el grupo operativo, entonces vamos a definir, el grupo terapéutico tiene como finalidad el mejoramiento, la curación, el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? En el sentido de disminuir los síntomas y mejorar el estado de los pacientes, así que trabajan con un operador. Los grupos operativos tienen como finalidad llevar adelante una tarea
una tarea, así lo llamaba Pillon, que tanto puede verse en las enseñanzas, bueno, ahí ahora vamos a entrar a lo que dice el doctor Ulloa, en la enseñanza, también en lo que es los trabajos en empresas, y se trabaja de esta manera. Fíjense que una de cómo se ha de alguna manera devenido, de alguna manera desvirtuado, a mi entender, algunas cuestiones, en donde ahora aparece mucho la idea del coaching, ¿no? Coaching, todos son, digamos, no estudian nada. Les propongo que busquen en YouTube Santiago no estudié nada, ¿no? Que es unos micros muy interesantes. Ay, no me acuerdo cómo se llama el pibe que hace el actor, que son micros muy interesantes de YouTube, en Santiago no estudié nada, en donde en este momento estamos como muy tomados por la lógica neoliberal, de poder pensar justamente en el New Age, en las ciertas cuestiones, creo que alejadas de una disciplina medianamente cuadrada, que Ezequiel Campa, gracias, Hernán. Ezequiel Campa es el autor de Santiago no estudia nada, que antes hacía Dicky del Solar, es el mismo autor. Gracias. Entonces, quiero decir, una cosa es estar atravesada, haber estado atravesado por discursos muy importantes, como es el discurso médico, que tiene una lógica epistemológica, el discurso del psicoanálisis, el discurso de la psicología, y otra cosa es por ahí tomar un pequeño cursito, que como muy bien dijo Marcos, que lo podría ahora retomar, rápidamente en un cursito de 3 meses o 4 meses, yo le voy a decir a la señora que, no sé, que le duele el cuello, o que tiene, no sé, un ganglio en la axila, que es porque la bisabuela no sé qué tuvo, ¿no? Digamos, son cuestiones que ustedes tienen que aprender a pensar. El coacheo, que tiene que ver, mucho que ver con la lógica americana, es justamente alguien que insta, por medio de la meritocracia a un mejoramiento de la ganancia en empresas, o los que se llaman coaching ontológicos, que para mí es un oxímoron. Oxímoron se llama a la figura de la retórica, que implica una contradicción. Es como decir, es un valiente muy miedoso. Entonces, oxímoron es como decir, juega mal a la pelota como Maradona, no sé si al fútbol como Maradona. Entonces, digamos, para mí coaching ontológico son personas que con poca preparación personal, con propio estudio, digamos, en diferentes áreas que uno tiene que estudiar para trabajar pacientes, a veces se habilitan para determinadas prácticas con las que yo no acuerdo en absoluto. No acuerdo en absoluto, porque me parece que uno tiene que formarse muy rigurosamente en muchas cuestiones y tiene que estudiar mucho para tener una lectura. Uno tiene que ser muy sofisticado para entender lo cotidiano y lo que parece sencillo. Porque así como los doctores, los profesores de otras materias les enseñan a ustedes que nunca van a diagnosticar lo que ustedes no saben, porque no lo van a poder encontrar, porque para encontrar algo hay que saber qué se busca o tener una idea de en qué orientación está. Creo que hay unas prácticas bastante bizarras actualmente que tienen que ver con gente de poca preparación, que han encontrado en esta una beta que tiene que ver con este movimiento neoliberal, capitalista que estamos viviendo, en donde cualquiera se pone a decir cualquier cosa. Bueno, acá estamos en las antípodas. Estamos en las antípodas, tanto con el doctor Pillon Rivière como con el doctor Ulloa. Estamos en hombres que estudiaron, brevaron de la literatura, de la sociología, del psicoanálisis, de sus ideas, y con mucha formación, con mucha convicción, avanzaron en terrenos en los que no hubiese sido necesario que avanzaran para que tuvieran éxito. Pero así es la cosa. Cuando uno avanza más allá de lo que se supuso que uno podía avanzar, ahí está la vida, ¿no?
el deseo y la vida está en eso, en poder reconocer esas cuestiones. ¿Les queda claro? Grupo terapéutico, grupo operativo y cómo actualmente se desglosa como cierta actividad grupal los grupos de autoayuda. El grupo de autoayuda, digamos, más famoso porque fue el primero, fue el grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Que se generó en Estados Unidos, ¿sí? Y que para mí es muy respetable. Absolutamente respetable. Pero creo que aunque se llame de autoayuda, uno no se cura sin los otros. Uno no se cura. Estamos en el núcleo 3. ¿Cuál tema? ¿La psicología social en la Argentina? Sí, Caetano, estamos ahí. Estamos hablando de lo que son los antecedentes de la psicología social en la Argentina. Bueno, tiene la ficha de Pichon Rivière que algunos empezaron a hacer, pudieron tomar en el otro práctico y otros no, que lo van a recuperar un poquito en este práctico, y tienen un nuevo texto, que es el del doctor Ulloa, que se llama Psicología de las Instituciones, una aproximación psicoanalítica. Es un texto que ayer lo comentaba con la doctora Díaz Ciarlo, y me decía que es un texto que presentaba dificultades. Es el primer año que damos este texto en la cátedra. Los años anteriores no habíamos dado este texto del doctor Ulloa, y les quiero señalar algo. Yo voy a leerlos con ustedes, voy a mostrarles algo a ustedes. Miren, cuando ustedes tienen un texto difícil, tienen que utilizar lo que van a ver después en el laboratorio de morfo, o en el laboratorio, bueno, antes lo llamamos microscopía, ¿no? Ustedes también lo van a ver. Van a ver que van a tener dos visiones, ¿no? La macro y la micro. Si ustedes ponen la lente más potente, ven lo micro, y si ustedes ponen la lente menos potente, ven lo macro. A veces, cuando tengan textos difíciles, ya sea de medicina, ya sean de biología, de química, de psicología, de psicoanálisis, lo que ustedes estén interesados en leer, lo que ustedes tienen que captar es la lógica del texto. No importa que ustedes se encuentren con palabras o conceptos que no entiendan. Ustedes tienen que primero entender cuál es la diagramación, la estructura general del texto, y hacerse como algunas preguntas sobre cuáles son las ideas generales de este texto. Me acuerdo que una vez estaba estudiando clínica médica en la UBA yo, y estábamos estudiando insuficiencia renal crónica, y me acuerdo que habíamos pasado del glomérulo y estábamos en diabetes. Entonces yo le digo a las chicas con las que estábamos estudiando, que ahora son mis colegas, ellas son médicas de verdad, pues se dedican a la clínica, ¿no? A la clínica médica, a la pediatría. Che, ¿cómo pasamos a esto? Yo qué sé, no nos habíamos dado cuenta el cambio de títulos y subtítulos. Estábamos en causa de la insuficiencia renal crónica. Primero, entonces no habíamos entendido cómo se definía la insuficiencia renal, cuándo se definía como crónica, cuáles eran las causas, ¿me entienden? Entonces es muy importante que cuando ustedes tengan un texto, yo sé que ustedes muchos trabajan en la pantalla, sin el soporte papel, ¿no? Yo como soy antigua, uso el soporte papel porque a mí me es mejor trabajar con soporte papel. Ustedes tienen que ir a ver la lógica primero, la estructura del texto. Entonces este dice, Psicología de las Instituciones, una aproximación psicoanalítica. Voy a reconocer algo. Esta ficha tiene como errores de edición, quiere decir, algunos títulos y subtítulos no están bien demarcados. Es un tema de edición, porque cuando uno escribe, necesita que otro se lo edite, ¿ven? Ahí está. Entonces voy a marcarle ciertas cuestiones. Cuando el doctor Ulloa escribe Psicología de las Instituciones y le pone abajo una aproximación psicoanalítica, hace primero una introducción. Después, otro título marcado es Principales proposiciones de este trabajo. Después, en la misma letra, aparece Panorama dinámico de un organismo institucional. Y después, en la misma letra, aparece algo que es un subtítulo, que es Interjuego, Integración, Dispersión. Eso ya es un poco complicado porque estamos mezclando categorías. Ustedes tienen que tratar de mantener la categoría, de descubrir la categoría en el texto, de descubrir cuál es el tema principal, cuál es el subtema,
y cómo van avanzando. Esto les va a ser de muchísima utilidad en todas las materias que cursen. Algunos de los que están acá presentes, por ejemplo, Marcos, que da farmacología, ¿puedes dar un ejemplo, Marcos, de esto que estoy diciendo, de captar la evolución en el texto? Es un concepto, ustedes saben que psicología comunitaria, social e institucional está incluida dentro de formación, construcción del pensamiento médico. Y esto es muy importante para el acceso a los textos. Si alguien Sí, quisiera, de los docentes. por ahí. Sí, en relación a esto, como, digamos, parece también como para entender, bueno, desde otra mirada, digamos, de la parte, bueno, que me dice María Clara de farmacología, sería ustedes, por ejemplo, digo, que vayan a cursar y leer un poquito esta materia, es intentar, por ejemplo, no sé, llegar a aprender cómo actúan los medicamentos sin haber conocido como, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte primaria de lo que es la farmacodinámica, o sea, que existen receptores y demás, y es como a veces muy complejo de entender si no tienen como una aproximación más general y global, digamos, de lo que es lo básico de la asignatura. No sé si es un poco, sin haberla cursado, difícil de aproximarse, pero bueno, tal vez desde otra asignatura es un tanto así, o sea, darle la mayor importancia y jerarquía, digamos, digamos, a lo que es lo principal del texto y después como de alguna manera ir viendo lo que, digamos, de los subtemas, ¿no? Lo que está Ah, dentro de eso. sería por ahí María, no sé si está María Díaz Ciarlo Bien, también, sí. ¿no? Y está para, porque primero ustedes lo tienen que analizar, porque uno entiende la materia cuando la termina, con suerte y viento a favor, con suerte y viento a favor. Ojalá que cuando terminemos en diciembre la materia, ustedes en el final hayan entendido algo. Pero al principio uno se encuentra con un quilombo. ¿Dónde, María, podés hablar Sí, así acá que... estoy. Ah, Estaba pensando, María Clara, un ejemplo con FSH. ajá. Por ejemplo, querer pensar en las patologías antes de entender Ahí el está. origen embriológico, Ujú, que es lo que más ven en FSH. ujú. Claro, entonces, por ejemplo, ahí lo que tienen que entender es, yo qué sé, digamos, uno se encuentra cuando empieza a estudiar con un quilombo, una cantidad de conceptos que uno no puede clasificar como entre más importantes y menos importantes. No entiende cuál es el título, cuál es el subtítulo, de qué está hablando, qué se está ejemplificando. Se está ejemplificando A, B, C. Bueno, esa es la idea que también nosotros tenemos que dar en psicología comunitaria, social e institucional. Ayudarlos a construir el pensamiento médico. Y esto es mediante un análisis. Aunque ustedes no entiendan lo que están leyendo porque les faltan conceptos, ustedes pueden ir diciendo, bueno, esto tiene una introducción, y a veces ver introducción, ¿qué más dice este hombre? Principios proporcionales de este trabajo, panorama dinámico. Ya le digo, no es un texto muy bien editado, pero, por ejemplo, yo acá encontré un subtítulo metido como si fuera, entre otras cosas, en la página número 13 de la ficha que ustedes tienen, papel de las articulaciones y fracturas articulares en la dinámica institucional, y eso está pegado y sin subrayar. Bueno, eso es un error de edición. Pero el tema es que ustedes puedan ir captando las partes, digamos, ir armando partes y decir, esto es una cosa, esto es la otra, aunque no conozcan definitivamente cada uno de los conceptos, porque para leer esto, digamos, uno ha estudiado muchos años diferentes tipos de cuestiones, desde ha estudiado psiquiatría, ha estudiado medicina, ha estudiado psiquiatría, ha estudiado psicoanálisis, lingüística, un poco de sociología, ¿se entiende? Entonces, la idea es que ustedes puedan ir articulando qué es lo principal, qué es lo accesorio y entendiendo cada parte. Si alguno de los docentes quisiera dar alguna vuelta más con respecto a esto, porque así voy a trabajar el texto de Ulloa como un ejercicio de entendimiento y de lectura, porque me parece es importante y es fundamental en la materia. ¿Alguno de los docentes o algún estudiante quisiera comentar alguna experiencia o alguna idea que hayan tenido?
A mí me parece, María Clara, que lo que estás diciendo va en el sentido de ganar en profundidad y en complejidad de la lectura, quizás hacer una primera lectura y luego, si te da el tiempo, profundizar e ir ganando, digamos, comprensión del texto. Exactamente, esa primera lectura es lo que llamaríamos en el laboratorio de microscopía una macro, leer macro, ¿se entiende? Entonces leer macro dice, bueno, el tipo está hablando, primero está hablando de una cosa, pone un ejemplo, esto es ejemplo de lo otro, aunque ustedes se encuentren con dificultades, uno de los conceptos de Pichon-Rivière es obstáculo epistemológico y obstáculo epistemofílico. El obstáculo epistemológico es el que corresponde a la pretarea, digamos, es el que uno, y el epistemofílico propiamente dicho es cuando uno no encuentra, por ejemplo, en el texto del doctor Ulloa, que saben ustedes de cuando una institución se pone histérica, si ustedes no saben el concepto de histeria, si todavía no cursaron salud mental, no conocen el concepto de histeria más que de la vulgar forma de decir la gente es una histérica. Entonces vamos a ir al texto de Ulloa, ¿no? Pero si todos los que quieran ir interviniendo, les pido que lo vayan haciendo porque es muy interesante. ¿Algún estudiante quiere comentar algo que le haya pasado en alguna materia, en el estudio de alguna materia, que esté articulado con esto? Bueno, vamos a seguir con el texto del doctor Ulloa, ¿sí? Bueno, muchas gracias a los docentes intervinientes y vamos a seguir así. Hernán, vos no dijiste nada, no sé si estás... no, yo creo que te está yendo. Bueno, entonces cuando habla de psicología de las instituciones, una de las primeras cosas que plantea es, ahí al final de la 1, es muy importante tener las páginas numeradas cuando uno trabaja. Las páginas numeradas son, al final de la página número 1, define la institución, dice, es un organismo con una geografía y una ordenación del tiempo y de las responsabilidades. Entonces, geografía, tiempo y responsabilidades con objetivos. Geografía quiere decir tiempo y espacio. Para los que saben filosofía, saben que son los a priori kantianos, ¿no? Tiempo y espacio, quiere decir espacio, geografía. Tiempo es justamente lo que él llama ahí ordenación del tiempo. Y responsabilidades con objetivos, ¿se entiende? Eso es lo que se define justamente como una organización, término institución. Y él dice ahí que sería mejor llamarla organizaciones institucionales. ¿Por qué dice esto Ulloa? Porque como él va a tomar algunas formas que tienen que ver con la comparación con lo que es un organismo vivo, biológico, entonces dice organizaciones, viene de órgano. Entonces, como él va a usar eso, prefiere organización institucional para pensar esta articulación, porque una vez que estudia uno y aprende ciertas cosas de medicina, no se las olvida más y tiene cierta forma de entender cómo es un modelo. La medicina tiene un discurso tan fuerte, que a los que verdaderamente lograron enseñarnos algo, es como que podemos ir entendiendo ciertas estructuras que se van repitiendo, digamos, y esto acá lo ven en Pichon, lo ven en Ulloa, ven organismo institucional. ¿Por qué lo llama organismo institucional? Porque él estudió medicina. ¿Y por qué va a comparar a la institución con órganos? Ahí, en la página número 2, tienen un problema de edición, que es, no está el título, clasificación de las instituciones. ¿Ven cómo uno tiene que ir encontrándole como la falla? En el punto 2, ¿ustedes lo tienen en pantalla o algunos lo tienen? Che, hagan alguna cosa, alguna señal de que están vivos, que no están viendo la televisión, alguna estudiante. Ahí April, ahí te veo. ¿April o Abril sos, Marín? April. Bueno, April. Estamos, profe, gracias, Claudia. Muchas gracias. Acá levanta la mano, bueno, sí, así yo sé que están despiertos, sí, como decían los profesores
cuando yo estudiaba medicina y apagaba las luces para las filminas, por favor, los que se duerman, al caer no hagan mucho ruido para no despertar a los otros que están durmiendo. Bueno, entonces, ahí tienen un problema que no dice clasificación de las instituciones. ¿Ven? Le falta el título. Bueno, y ahí tienen instituciones que se ocupan del hombre, no me acuerdo bien de qué año es este texto, bueno, del ser humano, de las personas, no hombre, pero hombre ustedes saben que es una manera habitual en que se llamaba el ser humano, pero bueno, ahora estamos en un discurso epocal de otra forma, viste, muy influido, dos participantes levantaron la mano. Keila está y Kate, o Kate, te llamas Kate, así te dicen, Troche también. Bueno, muy bien, bueno, están vivos y coleando. Eso de eso se trata, seguir vivitos y coleando, ¿sí? Bueno, entonces la clasificación dice instituciones que se dedican al ser humano enfermo o disminuido, obviamente como es médico lo primero que le surge es eso, y aparte es una clasificación de instituciones ya presentes. Después, los seres humanos se unen en instituciones cuando están enfermos, para aprender, para trabajar, y para instituciones de tiempo de placer, ¿no? Que ahora están de moda, digamos, ¿no? En el sentido de que, como vieron que mucha gente descubrió en la pandemia que la vida es finita y que nos vamos a morir. Había gente que lo aprendió en la pandemia y otra gente que no lo aprende nunca y cree que la vida es así, eterna. Entonces podemos decir, con las personas enfermas, con las que están aprendiendo, con las que están trabajando, piensen en los sindicatos, etcétera, y con las que trabajando también, por ejemplo, en un hospital, lo que sea, y tiempo y placer. Entonces, ahí lo nombra Blecher, como se los dije antes. Entonces, habla de los sistemas defensivos ante la angustia. Tiene esta aproximación psicoanalítica, que es poder decir, nosotros nos reunimos en instituciones para sacarnos un poquito la tristeza de estar solos, la angustia de estar solos. Es una manera muy sencilla de decirlo, pero por lo menos así les va quedando algo de lo que vamos a tratar de profundizar después, ¿no? El hombre, esto aparece en el malestar en la cultura en Freud, el hombre se reúne, y las mujeres también, y las personas de diferentes orientaciones y definiciones sexuales, nos reunimos con otros, ¿sí? Entonces dice cuáles son las proposiciones del trabajo. Bueno, dice el desarrollo del siguiente esquema. Ahí no está muy prolijo cuáles son, ¿no? Entonces es otra definición, vuelve a dar la definición de institución, tiempo y espacio y responsabilidades. ¿Ven? Él nos dice, según Kant, hay a priori que son tiempo y espacio, pero quien hemos leído a Kant, un poquito, sabemos que él, por haber leído a Kant, puede pensar esto de tiempo y espacio, responsabilidades y objetivos. Bueno, después habla de comprender cuáles son las dinámicas e intentar su abordaje psicológico, dan movimientos que se dan en una organización institucional, institución y contexto. Después habla de un concepto, el 4, para principales proposiciones del trabajo, entonces define institución, comprender la dinámica, los movimientos entre institución y contexto, y también habla de algo que a mí me va a interesar mucho trabajar hoy, que es integración y dispersión. Después toma el concepto de fractura, que es otro de los conceptos del trabajo. Fractura, les quiero decir una cosa, crisis, en griego, significa cambio. Entonces nosotros hablamos de la crisis la crisis de la alimentación, corregime María, primera crisis de la alimentación en el niño, ¿no? Se habla de eso, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que hay solamente una patología, que hay un quilombo? No. La crisis significa, en griego significa cambio. Entonces, se pasa de un modelo a otro modelo. Se pasa de una situación a otra. Y eso implica una crisis. Entonces, crisis es cambio en griego, ¿sí? Entonces, habla de fractura, crisis, y habla después de la patología institucional. Habla de monto de articulaciones normales para los integrantes, y bueno, después nombra el plano de la salud mental, donde estas instituciones el punto 9, y habla de instituciones en donde hay instituciones más primarias y más secundarias. Seguramente tomando Althusser, donde toma justamente Althusser, que es un
filósofo francés, contemporáneo a Lacan, a Foucault, y justamente habla de justamente de los que son los esquemas reguladores del Estado. Entonces se trata básicamente de la familia y la escuela. Bueno, y acá también plantea un objetivo institucional que es trabajar con esto. Entonces plantea un poquito desordenadamente cuáles son las proposiciones del trabajo. Definición, movimiento, concepto de fractura, integración, dispersión y patología, porque lo hace de una manera un poquito médica, ¿sí? Después toma lo que en la página número 4 aparece como panorama dinámico de un organismo, ya es un organismo institucional, y el panorama dinámico lo toma de un concepto de Freud, que está dentro del programa que tenemos que darles, que es la metapsicología, porque Freud entiende justamente una visión dinámica, tópica, económica y dinámica. Entonces, toma la palabra dinámica del título, porque quiere ver cómo actúan las partes en su comportamiento. Eso es un tema, un adjetivo y un concepto, lo dinámico, que toma de Freud. Oposiciones, conflictos, relaciones entre partes. Y yo de ahí subrayaría que hay 3 distribuciones, dice, toda institución está organizada en 3 distribuciones: responsabilidad espacial, otra vez tiempo, y las responsabilidades, roles y funciones. Porque a veces los roles no son iguales a las funciones. A veces las cosas andan mejor cuando las funciones se plantean sobre los roles, pero a veces los roles son espontáneos y las funciones que se tienen no son. Por ejemplo, alguien puede ser el jefe de un lugar y porque tiene ese nombramiento como jefe formal, pero el jefe es otro porque es el que sabe organizar el trabajo. Entonces, por eso toma roles y funciones, ¿sí? Bueno, que esto está planteado en un organigrama, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ir a la página número 5, en donde él plantea dentro del título, panorama dinámico de un organismo institucional, determinados ordenamientos. Otra vez habla de, bueno, y ahí va a tomar del psicoanálisis 2 ideas de la segunda tópica freudiana, que es el concepto de pulsión erótica y pulsión tanática. La pulsión es la tendencia hacia un objeto del psiquismo. Para Freud es un concepto entre lo orgánico y lo psíquico, y para Lacan es el efecto del decir en el cuerpo. Tiene que ver con las tendencias. En lugar, para decirlo así rápidamente, que ustedes lo entiendan, en lugar de instinto se habla de pulsión. ¿Por qué no se habla de instinto? ¿Por qué no tenemos que hablar de instinto maternal ni de instinto? Porque instinto corresponde a una palabra de la etología, que es el estudio de las conductas de los animales. ¿Por qué nosotros no tenemos instintos? No tenemos instintos porque somos seres culturales y sociales. El instinto marca que la vaca va con el toro, el perro con la perra, etcétera, como ya les dije en otra clase. En cambio, la pulsión, que es un concepto freudiano, se llama Trieb en alemán, tiene que ver con la tendencia, ¿no? La tendencia en el cuerpo, como dice Lacan, de cierta conexión hacia objetos complicados por la lengua. Entonces, por ahí, alguien que es fetichista le excita más un zapato que alguien del sexo opuesto. ¿Se entiende? Entonces, uno puede decir, bueno, hay un componente fetichista. Toda la sexualidad humana está armada con determinados tipos de pulsiones y con determinados tipos de lo que después vamos a ver un poquito más adelante, si podemos, si no en salud mental. Profe, ¿puede volver a repetir las 2 dinámicas de Freud que nombró? Sí, cómo no. A ver, primero, Federica, es así. Freud trabaja y dice, el psiquismo humano puede verse desde tres puntos de vista: tópico, económico y dinámico. Tópico incluiría el inconsciente, preconsciente y consciente, y después en la segunda tópica incluye yo, superyo y ello. Eso es lo tópico. Lo económico es lo que estamos hablando de la pulsión.
de qué se hace con los afectos, qué pasa con la angustia, qué pasa con las cantidades que Freud llama afectos. Y el tercero es lo dinámico, es la idea del conflicto entre partes. Por ejemplo, se entiende que puede haber un conflicto en la primera tópica entre inconsciente y preconsciente, y se entiende que dinámicamente puede haber un conflicto entre yo y superyo, por ejemplo, que dé la melancolía en la segunda tópica. Entonces, tópico, económico y dinámico son tres conceptos freudianos que hablan en lo tópico de la topografía. Esa es una ¿Cómo? Alguien interrumpió, no importa. Tópico, económico y dinámico. Tópico, económico y dinámico. Y dentro de la teoría de las pulsiones, ahora sacamos la metapsicología y sus tres ramas. Dentro de la teoría de las pulsiones, que justamente incluiría el concepto de lo que es pulsión, a diferencia de instinto, les voy a decir, chicos, esto se los vamos a tomar. Esto se los vamos a tomar. Diferencia entre pulsión e instinto. Porque ustedes, como médicas y médicos, tienen que saberlo. Porque nosotros no tenemos instinto maternal, las mujeres, y tienen no sé qué instinto de salir poligámico los hombres. No. La pulsión es un concepto cultural, es un concepto del sujeto, y es un concepto de decir, cómo mi cuerpo, mi realidad orgánica, está modificada por el lenguaje. Entonces, esto lo tienen que saber. Entonces, cuando él toma lo de dinámico y toma pulsión de vida y pulsión de muerte, es la segunda, claro, ya sé por qué se armó, porque es tópico, económico y dinámico. Dentro de lo tópico, yo les dije las primeras dos tópicas de Freud. El sistema preconsciente, consciente e inconsciente, y consciente, yo, superyo y ello. Y también hay dos teorías pulsionales, justamente dos teorías pulsionales, que la segunda es una pulsión de vida y pulsión de muerte. La primera es instintos sexuales e instintos del yo, y pulsiones sexuales y pulsiones del yo. Entonces, ¿qué implica la pulsión de muerte en Freud? La tendencia, que ahora lo voy a explicar con la entropía, la tendencia a la desorganización, la tendencia a la muerte que todos tenemos, ¿no? Y la pulsión de muerte se expresa, tiene una expresión clínica que se llama masoquismo primario. El masoquismo es la expresión de la pulsión de muerte, ¿sí? Que está presente en todos nosotros, que es constitutivo del ser humano, ¿sí? Entonces, y la pulsión erótica es la pulsión que tiene que ver con la supervivencia, con las pulsiones del yo y las sexuales. Entonces, en Freud tenemos siempre esta cuestión, vida y muerte, sexualidad y muerte, ¿se entiende? Entonces, cuando él dice un primer organización-dispersión, ya desde entrada, los que sabemos psicoanálisis, porque hemos estudiado esto, no porque lo sepamos, porque vino de un Dios superior, sabemos que va a trabajar desde esa lógica, que es la lógica donde él está incluido, que es la lógica del psicoanálisis. Organización, desorganización. Lo que tiende a la organización sería lo erótico, lo que tiende a la desorganización sería lo tanático, que viene de muerte. Entonces habla del primer ordenamiento, habla de estas tendencias, y ahí no importa tanto después voy a tomar lo proyectivo y proyectivo, pero quiero entrar en la integración, interjuego, integración, dispersión. Quiero decirles algo que no sé si lo han aprendido. ¿Saben lo que es la entropía? ¿Aprendieron en FSH, ARTI, la segunda ley de la termodinámica? Respuesta, chicos, ¿sí o no? Vamos. ¿No? Muy bien, ahí está. Muy bien, algunos sí. Bueno, muy bien, sí. Muy bien. La entropía es la segunda ley de la termodinámica. Implica que cuanto más implica la tendencia de todo organismo, organización o sistema a su desarticulación, a su desarme, ¿no? Entonces, esta tendencia, la entropía es la tendencia de cada estructura
a su propia simplificación y a su propia muerte. Cuanto más complejos son los sistemas, más entrópicos son. Yo se los di en una clase en el sentido de que dije que es más fácil que se rompa un lavarropas muy sofisticado, automático, a que se rompa un sencillo, un balde, donde se lava la ropa. Es más difícil que se rompa que un sistema que es un lavarropa con centrifugado, vienen y te dicen, no señora, lo que pasa es que se rompió la bomba de no sé qué, de arrastre o de centrifugación, y yo qué sé, y uno dice, ay, ¿qué será de lo que me habla este hombre? Pero ustedes piensen en lo que ustedes estudiaron en medicina, en ARDI y en FSH. Si ustedes ven, blástula es, ¿no? Cuando se implanta, María, blástula, gástrula. ¿Cómo? Blastocito. Blastocito. Bueno, blastocito. Si ustedes ven el blastocito, como les expliqué, y después ven un feto de 40 semanas, ustedes ahí lo que ven es crecimiento, como les dije, celular, aumento celular, ven también organización celular, especialización celular, digamos, pero también ven muerte celular, porque si no, ustedes, bueno, lo pueden explicar mejor los otros profesores que hay acá, pero si nosotros no tuviéramos muerte celular, no tendríamos dedos separados y tendríamos patas apoptosis, me dice Couriers. A ver qué... Claro, no, apoptosis, dale, la muerte celular. Ah, muy bien, ¿ves? No, a mí me lo enseñaban como muerte celular, no me ponían esa palabra que ustedes saben. Muy bien, apoptosis, muy bien. Entonces, la muerte es un mecanismo que hace a la vida. La pulsión de muerte o tánatos y la pulsión de vida eres. Muy bien, ahí les ponen una Piccinini. Muerte celular programada, muy bien. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Entonces, el concepto de entropía es la tendencia a la desorganización de los sistemas. Entonces, lo que él va a pensar, lo que yo va a pensar en la institución, es que las instituciones son organismos que también están sometidos a la teoría, justamente, al principio, no a la teoría, al principio, a la ley de la entropía. Y lo toma desde el psicoanálisis, vida y muerte. Lo llama así, aplicado a los grupos, lo llama organización, desorganización, ¿sí? Bueno, en este interjuego, donde ahí en el interjuego integración dispersión aparece el punto A, aparece el punto B, el punto C y el punto D, ¿no? Es muy útil que ustedes cuando tengan así, vean qué carajo tiene cada punto, y si le pueden poner un título, mejor. Pero claro, no le va a salir de entrada porque no saben de qué se trata, pero una vez que lo leyeron, entonces el punto A es lo que toma el punto A de arriba, el primer ordenamiento, integración, dispersión, dos tendencias. Entonces ven que interjuego, integración, dispersión corresponde al punto A de la página 5, que se repite, y después el punto B le corresponderá a instituciones reflejan y dramatizan el contexto que están incluidas, ¿no? Digamos que en esa ahora viene A, B, C, D, explicitado lo que antes fue titulado. Che, ¿se entiende esto? Parece una tontería, pero si no, no se entiende el texto, porque es todo como un revoltijo. ¿Se va entendiendo? Bueno. Entonces, dice, interjuego, integración, dispersión. Dice, en todas las instituciones hay una integración orgánica de núcleos preinstitucionales. Lo preinstitucional es muy interesante porque ya hay un concepto de lo preinstitucional. Sería lo que, siendo social, todavía no se constituyó en ese tiempo, geografía, objetivo y responsabilidad. Eso sería lo preinstitucional, lo que todavía no se convirtió en eso. Una vez que se convierte en eso, ya es institucional. Lo preinstitucional sería lo social antes de entrar en con estas variables. Entonces dice, bueno, ahí habla, el doctor pone instinto de vida, nosotros entendemos, ya sabemos que es pulsión de vida, ¿no? Y núcleos preinstitucionales, digamos, la tendencia justamente a una integración, ¿no? Porque Freud dice, la integración es erótica, la desintegración es tanática, dice Freud,
Y esta tendencia, entonces dice, hay tantos agrupamientos, digamos, lo erótico funcionaría en el agrupamiento, dice Ulloa, y la dispersión como lo que tiende a la ley, cumple la ley de la entropía. Bueno, y da un ejemplo, ahí en un staff directivo, da un ejemplo, que después lo podemos retomar, el ejemplo que ustedes quieran, a mí me parece que es mucho más claro el del patio, para tener en cuenta, tomar un solo ejemplo del texto. Bueno, y ahí yo lo que puse es crisis, que yo se los dije. Bueno, en la página 8 aparece el concepto de eros y tánatos, que les expliqué previamente. Al final dice, me he detenido en el análisis de la dinámica en tanto global, quizás sin haber podido apartarme del modelo psicoanalítico de la difusión. Bueno, difusión es justamente desintegración, y fusión es una forma particular que describe Freud, en donde tánatos y eros están fusionados, de las pulsiones de vida y muerte, ¿sí? Bueno, el punto B, que corresponde al punto B planteado en la página número 5, es las tendencias contrapuestas del proceso de institucionalización reflejan y dramatizan el contexto en el que están incluidas, y a la vez tienden a modificar ese contexto. Entonces, si en el punto A estábamos viendo un primer ordenamiento, ¿no? En organización y desorganización, y teníamos como eje preinstitucional, institucional, ahora en el punto 2, en el punto B, lo que estamos viendo es las instituciones reflejan y dramatizan el contenido en el que están incluidas. Quiere decir que las instituciones están incluidas en lo social. Entonces hay variables preinstitucionales. ¿Se va entendiendo? ¿Cuándo dirían que hay una institución? Gracias, Guada. ¿Cuándo dirían cuando hay una institución? ¿Cuándo, Juliana? Gracias. Cuando hay cuando algo de lo social se organiza en una geografía, en un tiempo, en un objetivo y con responsabilidades, eso empieza a formar una institución dentro del marco de lo social. Entonces, en el vínculo con los otros podemos vivir en lo social, pero no armar ninguna institución porque no están presentes esos 4 elementos que son los que definirían lo institucional, ¿sí? Bueno, dice, en la institución propiamente, entonces dice, vamos a trabajar en el punto B, la institución propiamente dicha y el contexto comunitario donde está incluida. Entonces, no voy a dar el ejemplo de la institución psiquiátrica para sintetizar, institución y la comunidad, la efectividad o logro real en relación con los objetivos, tiene que haber, y posible organización. Eso es lo que... Bueno, y dice, las instituciones mejor adaptadas tienden a reflejar y dramatizar dentro de sus propios límites el ambiente más amplio en que se mueven. Bueno, entonces, la institución va a ver este doble juego, a ver si lo entendemos. ¿Cómo diferencia de institución con organización? Es lo que antes te dije, organización, él prefiero llamarlo organización institucional, justamente por el órgano, por lo que estudió en medicina. Pero si vos pensás organización institucional, podés pensar en el organigrama, como dijo él, pero podés pensar que toda institución tiene una organización institucional dado por estos 4 elementos. ¿Me expliqué? Entonces ahora los elementos, sí, todavía están en el texto, pero te los digo. Geografía, una geografía determinada. La Facultad de Medicina es una institución, queda en Ayacucho, entre España, y 20 de septiembre queda en Bolívar y en La Rioja y Bolívar, y otro lugar más que no sé, creo que la calle Salta. Esas son las sedes. ¿Ves? Hay una sede. Hay un tiempo, que es el tiempo de cuánto hace que estamos trabajando en la Escuela Superior de Medicina. Estamos dando clases del 2017. Adriana Lacino trabaja desde épocas mucho anteriores y sus colaboradores de épocas mucho anteriores. Pero ahí está, ¿cuánto hace que venimos funcionando? Venimos funcionando así. ¿Cuánto hace que damos esta materia? 6 años. ¿Ves ahí el tiempo? Entonces,
geografía, tiempo, responsabilidades. Una cosa es el director, el subdirector, los jefes de cátedra, los gestores, los jefes de áreas, las secretarías académicas, ahí tenés justamente lo que aparecería como responsabilidades. Y después justamente lo que tenés es objetivos. ¿Cuáles los objetivos de la facultad? Ayúdame, los que trabajan más en la facultad, que son la enseñanza, la extensión, la investigación y eso lo tuvieron en el curso de iniciación. Las facultades, la universidad tiene como función enseñanza, transmisión, investigación, y extensión. Extensión, lo dije, y no escuché. Bueno, esas 4 funciones son las funciones que dan. ¿Entendiste? Entonces podríamos pensar la institución Escuela Superior de Medicina. Dentro de esas instituciones también hay otras, digamos, instituciones. Por ejemplo, podríamos pensar las diferentes asignaturas con sus características, ¿me entendés? Y con sus discursos. Ahora queda un poquito más claro. Entonces, ahora, ¿qué le preexistía a la Facultad de Medicina, a la Escuela Superior de Medicina? Le preexistía lo social marplatense, las ganas de algunos médicos. Nombro a Adrián, digamos, de armar una facultad, Adrián y quienes desde un comienzo estuvieron con él trabajando, de armar, de llevar el proceso político, de armar lo que significaba una facultad de medicina. Entonces ahí tienen lo social, la necesidad social, y eso aparece como preinstitucional. Cuando aparecen, ¿se podría considerar las instituciones como grandes grupos operativos? Ah, muy buena pregunta de Leila. Claro. Lo que pasa es que muy buena pregunta, Leila, muy buena pregunta. La organización es, voy a hacer una tautología, organizativa, tiene una complejidad mayor que el grupo operativo. La institución tiene grupos operativos, y si, por ejemplo, se reúnen los secretarios académicos, esos son un grupo operativo, si se reúnen, ¿me entendés? Un grupo. Si nos reunimos los titulares de primero, cada chat, por ejemplo, para entenderlo como lo veríamos ahora, cada chat de alguna manera revela un grupo, que puede ser, que es operativo, digamos, porque funciona para algo. Si ustedes ven el chat de ustedes, por ahí tienen partido de papi fútbol sábado, tienen previas, otro chat. Ven cada uno, ven que no son todas razones nobles, no sé si se entiende, porque por ahí en el grupo de previas está quien compra el alcohol, quien va a la casa de fulano, y eso se están organizando para una tarea. ¿Eso les gustó ese ejemplo? ¿Sí? Hay 20 que ya se fueron de los estudiantes, pero bueno, esperemos que no se vayan todos, y que los que estén escuchen. Entonces, la institución tiene una complejidad mayor que el grupo operativo. Ahí entendió Leila, muy bien. Entonces, cada chat, por ejemplo, papis y mamis, gracias a Dios, yo soy lo suficientemente vieja como para que cuando estaban mis hijos, ¿se puede decir que las instituciones están formadas? Sí, se puede decir, pero no es la definición, Claudia. Se puede decir, pero no es la definición. ¿Por qué? Porque el grupo operativo tiene que estar nominado como tal. Tiene que estar, decir, nos configuramos como un grupo, ¿me entendés? Entonces, vos no podés entrar, por ejemplo, yo qué sé, al shopping, y decir, a los shoppings que hay en Mar del Plata, y decir, es una institución porque tiene una finalidad económica, bla, 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 y tiene grupos operativos, porque por ahí no hay grupos operativos, sino en cada negocio. Por ejemplo, quién es el que financia, quién es el que ordena, quién es el que hace las visuales. Entonces, no es una buena idea, el grupo operativo tiene que reconocerse. Claro, muy bien, Joaquín, muy bien. Joaquín, el grupo operativo tiene que reconocerse a sí mismo como tal. Muy bien. Entonces, no podemos decir que una institución sea la reunión de los grupos operativos. Que haya grupos operativos, puede haberlos, pero la institución tiene que tener estos objetivos, así, y el grupo operativo tiene que reconocerse como tal. Porque también se puede trabajar sin grupo operativo, y que todo sea un despelote,
nadie sabe qué función tiene cada uno, etcétera, etcétera, y no se trabaja con la idea del grupo operativo. ¿Sí? Vamos, ¿se va entendiendo? ¿Hay alguien? Respóndame. Bueno, bien. Si no me dice lo que no se va entendiendo, lo vuelvo a decir. Bueno, entonces, institución propiamente dicha y el contexto comunitario. Entonces teníamos definición A de institución con dispersión, organización. 2. Ahora tenemos contexto entre institución, ves que yo puse institución y comunidad a la página 9. En el punto B se llama, para mí es institución y comunidad. Entonces, la institución refleja problemáticas que hay en la institución, ven como que las copia, dice, toma autoplásticamente, y a su vez la institución es modificada, es construida desde lo social y también modifica lo social, es un ida y vuelta. ¿Me explico? Ahí está, muy bien. Entonces sería la relación institución-comunidad, ¿sí? Bueno, y acá al final de la 9 dice, las instituciones mejor adaptadas tienden a reflejar y dramatizar dentro de sus propios límites el ambiente más amplio que se mueven. Digamos, que podríamos decir que, ¿cuál sería una institución que perduró 2000 años? La institución de las instituciones, muchachos y chicas. ¿Qué es? Muy bien, la Iglesia Católica, claro. Otra institución que viene también planteada desde otra gran institución, Iglesia, ¿qué más? La familia, bueno, Joaquín, el Estado, hay construcción de los estados, porque tenés que pasar del sistema, escúchame, Joaquín, tenés que pasar de la idea de los burgos, de los señores feudales, de la organización, y aparecen entonces los estados, que no es lo mismo que los países, pero eso se estudia en relación, por ejemplo, a la configuración de los estados europeos. Pero hay otra gran institución, la Iglesia y el Ejército. Los ejércitos son instituciones que vienen, ¿se entiende?, con objetivos, organizaciones, por eso se llaman estructuras, por eso Althusser las llama, por ejemplo, nosotros podemos pensar cuando se instaló la idea de que los chicos fueran al colegio, porque no todos los chicos iban al colegio, digamos. Los que se formaban eran, si ustedes piensan en cómo era la educación en la Edad Media, no van a pensar que es la misma educación que se da en el siglo XX, ¿se entiende? Entonces, la escuela, la familia, pero son instituciones que se van armando y que van cambiando epocalmente, ¿sí? La Iglesia y el Ejército son instituciones las más, digamos, más antiguas o más paradigmáticas. Entonces, la institución tiene con la comunidad, la institución se parece y tiene elementos de la comunidad a la cual pertenece, y también transforma a la comunidad en la cual pertenece. El punto C, si el punto A era definición de las instituciones, el punto B era institución y comunidad, el punto C de la página 10, yo lo marqué dentro de lo que está, es dinámica institucional, que se podría llamar, por decirlo de una manera un poco chota, dinámica intrainstitucional. La dinámica intrainstitucional. Pero ven cómo ustedes al ponerle título a lo que van leyendo lo van construyendo, porque la lectura va construyendo el texto. Entonces ahí tienen justamente dinámica. Antes, en el punto B hablábamos de la dinámica comunidad, institución, ahora hablamos de la dinámica por decirlo de manera, institucional, ¿sí? Y habla de los muros, ¿no? De los muros. Hay una película francesa preciosa que se llama Entre los muros, que habla de la falta de integración e integración de las comunidades inmigrantes africanas en París. No sé si la vieron, una película muy buena. Tendrá unos 10 años.
cuando ustedes estaban recién entrando, estaban en la primaria nada más, ¿no? Porque, claro, bueno. Entonces habla de la dinámica intrainstitucional. Entonces habla de la comunicación, de los muros. Entonces habla homologando el psicoanálisis y la clínica psicoanalítica, que él sabe que hay reacciones como más histéricas, que bueno, que tienen, él la define acá como componente fantástico, la llama relación más histérica de los afectos, susceptibilidades, etcétera, que después cuando veamos salud mental lo van a ver más específicamente, pero habla de un componente más fantástico y de esta comunicación que sería vertical y también transversal. Habla de la comunicación como un proceso, digamos, que se da justamente, y sobre todo habla de la comunicación hablada, no de la comunicación oral. Da el ejemplo del staff, ese de la institución, del aislamiento de sus miembros, da un ejemplo, el ejemplo lo salteamos, y habla de, justamente como está hablando en el punto C, de la dinámica intrainstitucional, en la página número 11, habla de la perturbación en la comunicación, ahora toma interinstitucional, y da el ejemplo de las personas que trabajan en un hospital. Entonces hay relaciones, la definición de institución con sus elementos, la comunicación, la relación de la comunidad y la institución, la relación entre intrainstitucional e interinstitucional. Si, por ejemplo, que las facultades de medicina de la República Argentina se reúnan, de ese foro de facultades públicas de medicina de la República Argentina, de la cual otra vez lo nombro a Lacino, de que Adrián es ahora vicepresidente, ¿no? Entonces ahí se reúnen diferentes instituciones, que son las facultades de medicina, en un foro, y eso sería interinstitucional, ¿sí? Y dice, finalmente, en el punto D de la página número 12 de la ficha, consideraré el cuarto aspecto del interjuego institucional, que es entre el individuo e institución. Entonces, primero A, definición de la institución, B, comunidad e institución, C, relaciones intrainstitucionales, C, individuo institución. Perdón, el D, yo les voy a decir mejor que digan sujeto institución. Él lo llama individuo, pero preferiríamos llamarlo sujeto institución o persona institución. Bueno, ahí en persona institución, María, ¿estás ahí, Díaz? Sí, acá estoy. ¿Te va pareciendo así este desglose más entendible la ficha? Sí. Me parece que va a ayudar mucho a poder entenderlo. Bueno. Y si no, los que no estuvieron en la clase tendrán que ver el video, chicos, porque es así, digamos, ¿no? Bueno, entonces hablamos de, cuando habla de la relación, lo que él llama individuo-institución, que nosotros podemos decir sujeto-institución, dice, dice que la institución es para el sujeto andamiaje de su vida, soporte y andamiaje de su vida, y que cómo las personas individualmente, como sujetos sociales, arman las instituciones, pero que también esas instituciones arman a las personas. Nosotros no somos los mismos, nosotros constituimos la institución Escuela Superior de Medicina, pero no somos los mismos desde que participamos de la Escuela Superior de Medicina. Quiere decir que la misma institución que armamos nos ha transformado particularmente. El trabajo que yo hice en el curso que nos dan de actualización pedagógica para desempeñarnos como docentes de la facultad, hice un trabajo que se llama La currícula innovada nos innova. Ahí se ve claramente cómo dentro de una institución donde se nos estaba planteando
enseñar medicina de una manera innovadora, eso nos innovaba. Ahí ven el ejemplo clásico de uno participa de una institución, pero la institución es más que el conjunto de sus partes, porque se va armando un discurso superador de cada parte que lo va constituyendo. Entonces, ahora todos sabemos más, entendemos más, y la Facultad de Medicina, la Escuela Superior de Medicina, que prontamente se va a convertir en facultad, nos constituye a nosotros. Ahora, en la página número 13, aparece esa inclusión, no sé qué es, papel de las articulaciones y fracturas articulares en la dinámica institucional. Ese es otro tema. Nosotros somos parte de la institución es parte de nosotros. Muy bien, Agustín, la pregunta. Nosotros somos parte de la institución, pero la institución también es parte de nuestro psiquismo. Porque vos, cuando te preguntan, ¿cómo te llamas? Agustín, ¿qué haces? Estudio medicina. Eso es porque perteneces a la institución Escuela Superior de Medicina. Entonces, vos pertenecés a la institución Escuela Superior de Medicina, pero la Escuela Superior de Medicina te constituye vos la constituís a ella y ella te constituye a vos. Porque cuando vos te presentás con ese significante, que es Escuela Superior de Medicina. Agustín, reconectate. ¿Querés hablar? ¿Entendiste lo que te dije que es muy importante para todos? Lo preguntó Agustín, pero es para todos. Bueno, y ahí habla de papeles de las articulaciones y fracturas articulares en la dinámica institucional. Entonces habla de movimientos, ¿no? De cómo se entiende, digamos, los movimientos dentro de las, cómo se entienden los movimientos dentro de las instituciones y cómo se entienden las fracturas. Les quiero decir algo. ¿Prefieren que termine de dar la ficha ahora o están muy cansados si la doy la clase que viene? Yo puedo seguir hablándolo, pero no sé cómo están. Parece el plebiscito. Continuemos. Bien. Tomo lo que dice. Muy bien. Entonces, las fracturas las vamos a tomar como crisis. Crisis es cambio. Bueno, gracias, Mariana, de eso se trata. Guiarlos para la lectura crítica del texto. No, yo también, Joaquín, me tengo que ir en 20 minutos porque no, está bien, sí, es hasta las 4, como en 20 minutos nos vamos todos. Gracias, Joaquín, no te preocupes. Bueno, entonces, las fracturas pueden ser crisis de las cuales uno sale mejor o peor. La antipsiquiatría justamente planteaba, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto de la antipsiquiatría, que justamente trabajó mucho con los grupos, en eso estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en pensar que cuando había una crisis de orden psicótico, eso como era superador del individuo, de la persona. Yo no estoy de acuerdo con eso, y Marcos Aymar tampoco está de acuerdo con eso, de ninguna manera, pero era la idea de la antipsiquiatría, que trajo muchos aportes y mucha humanización a lo que era la psiquiatría. Pero, y no sé si está Candela Tejón también, que es psiquiatra. Pero esa era una de las teorías de ser pobre y encima de ser pobre tener un brote psicótico, anda a contar si es superador o no. Anda a contarle después en el deterioro que queda, ¿no? Así que en eso no estoy de acuerdo. Pero hay fracturas que vienen bien y hay fracturas que vienen mal, digamos, ¿no? Toma el ejemplo, este es el ejemplo que yo prefiero tomar de todos los ejemplos que dan y sobre el cual le vamos a preguntar, que es el ejemplo de la comunicación en la escuela, de las aulas con el patio y el corredor. ¿Y qué quilombo se armaba entre el sistema áulico, quiere decir de obligaciones, y el sistema patio-recreo? Entonces, como entraban y salían, los pibes se peleaban ahí, había un quilombo bárbaro, y había gente que trataba de coordinar eso, trayendo muchas dificultades. Ese es el ejemplo que por ahí retomamos en la clase que viene, pero es esto. Ahí toma, dentro de los roles que Ulloa no los define, yo se los definí con Pichon Rivière, pero ellos eran amigos, compañeros.
toma el de chivo emisario. Pichón Rivière dice chivo expiatorio, él lo toma como chivo emisario, Ulloa, que son los que de alguna manera les recae sobre ellos el problema de que el grupo los hace cargo de todos los males. Bueno, toma el ejemplo del patio, que lo voy a retomar, toma el ejemplo del patio, entonces dice que el patio no solamente era angosto, sino que reunía dos hechos diferentes. Bueno, el ejemplo del patio sí lo tienen que estudiar, Provisión, y entonces en la página 16 plantea, mal puesto el título porque habría que haberlo subrayado, roles básicos de las instituciones. Eso es un título, que ya roles básicos de las instituciones. Si nosotros definimos el rol como una función, interpretación, presentación de lo que uno es para el otro, dice cuáles son los roles básicos de una institución. ¿Ves? Acá Joaquín creo que me preguntó si es lo mismo institución que grupos operativos. En el grupo, los roles que presenta Pichón Rivière son otros que no los voy a decir para no confundir, pero que los tienen que saber. Y acá vos fíjate que él pone roles en las instituciones. Entonces pone motor emocional, pensador o teórico, programador o administrador, realizador práctico, gestor. Bueno, es como toda clasificación, yo qué sé, muchachos y chicas, yo qué sé, sirve, todos tenemos de todo un poco, ¿vieron? Todos tenemos, y entonces él dice, el líder de una institución es el que reúne la mayor cantidad de estos roles. Quiero decirles algo, un líder no solo, para mí, o particularmente, no es que cumple todos los roles cumple el líder, pero el que lidera es el que sabe distribuir los roles formales. Liderar es distribuir el trabajo y generar un clima adecuado para que esa tarea pueda desarrollarse, ¿se entiende? Eso es la función del liderazgo, es conducción. ¿Conducción de qué? Conducción del trabajo propiamente dicho y al mismo tiempo proveer un estado de tranquilidad para que la tarea pueda realizarse dentro de la institución, ¿se entiende? Ustedes piensen en las grandes organizaciones que tienen sistemas de recursos humanos, tratamiento, les pagan les pagan los gimnasios, para que la gente produzca más, ¿no? De buenos que son, pero lo que quiero decir que alguien que conduce algo es alguien que reúne, tiene capacidad creativa, pero por ahí es peor gestor. Liderar es generar el objetivo de forma grupal. Claro, Joelson o Caetano, te digo Caetano que me gusta más porque Caetano Veloso. Ay, volveme a hacer la pregunta, Caetano, dale. Dale, Caetano, volveme a ver la pregunta en el chat, ¿me la lee alguien? Que estoy cansada y ya me leí. Dice, liderar es generar el objetivo de forma grupal, creo que esa era la pregunta, me parece. Sí, no está mal la idea, pero vamos, no es generar el objetivo está previamente establecido. Liderar es, primero por ahí, sí generar, digamos, la construcción del objetivo, digamos, la deconstrucción del objetivo, y también liderar es llevar a cabo las funciones de sostén emocional, tranquilidad, pensar, programar, administrar, bla, 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 para llegar a ese objetivo, ¿me entendés? Entonces no es solamente, entendí, dice Caetano, perfecto, bárbaro. Entonces, y no es que el líder cumple todo, por ahí el líder distribuye, ¿me entendés? Porque hay líderes que son más creativos, líderes que son menos creativos, líderes que son más gestores, líderes que son menos gestores, ¿se entiende? Otros que son mejores administradores y otros que no. Y sin embargo, después vamos a plantearles lo de Pichón Rivière, digamos, cuáles son para el grupo operativo, pero hoy quería dedicarme a esto. Bueno, entonces ahí en la próxima página, ahí no hay problema, digamos, porque dice, el realizador práctico es tal, el administrador o programador hace tal, el emocional conduce, transforma, no sé, digamos, ustedes lo que tienen que saber es que
En los grupos operativos, acá viene una diferencia. En los grupos operativos, estas tareas se dan espontáneamente. Hay roles que se dan espontáneamente, que no son necesariamente estos, porque estos son roles en las instituciones. Los roles que plantea Pichon-Rivière para los grupos operativos son 4 que después les voy a plantear en una fichita. Se los digo rápidamente, un instante. Los que plantea Pichon-Rivière para los grupos operativos, claro, no, porque por el ABP lo debe tomar. Lo que toma Pichon-Rivière para los grupos operativos son líder, saboteador, chivo expiatorio y, a ver si me falta alguno más, y portavoz. Esos son los cuatro roles que toma Pichon-Rivière para el grupo operativo. Portavoz, chivo expiatorio, líder y saboteador, ¿sí? Como roles básicos. Después están todos las hormigas que trabajan, pero estos son los que se marcan como diferencialmente. Siempre tiene que haber alguien que cumpla cada rol. No, muy bien, Valentina, muy bien. Los roles giran, rotan. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No siempre es el mismo el que cumple el mismo rol. Es más, cuando cada uno siempre es el pelotudo que es chivo expiatorio, uno podría decir que hay cierta caracteropatización del grupo, ¿me entendés? Entonces siempre lo usan. Profe, ¿qué rol tendrían los chivos? Qué divino. Bueno, el chivo expiatorio lo dice Pichon-Rivière, y chivo emisario lo dice Ulloa. Son aquellos, el chivo expiatorio es el que siempre se lo está. Sería, ¿sabés cuál en conceptos actuales del chivo expiatorio? Es el bulineado. Al que le hacen bullying es chivo expiatorio, porque expía las culpas de todos. Entonces lo toman de boludo, es el tomarlo de boludo, tomarlo que siempre es el malo, ese es el expiatorio. ¿Me entendés? Que puede ser que sea particularmente jodido, pero es el que el grupo toma como para designarle el aspecto jodido. Por más que los roles se alternen, siempre van a estar todos presentes. Bueno, Valentina, está muy bien lo que decís. Acordate que estamos hablando roles en el grupo operativo de Pichon-Rivière. Siempre va a haber alguna función, porque vos tenés que pensar en función, no en que el rol es la persona. Una persona puede funcionar como saboteadora en un momento porque vino atravesada y en otro momento funciona como líder. ¿Me entendés? Entonces, no, pero se ve, por ejemplo, cómo se sabotea. Si nosotros tomamos la clase como un grupo operativo, los que nunca hablan de alguna manera sabotean. Porque yo le digo, chicos, ¿tienen algo para decirnos? Entonces ahí está. ¿Qué pasa si una persona cumple más de un rol? Sí, Agustín, puede cumplir más de un rol sucesivamente, pero, digamos, en una reunión, por ejemplo, puede funcionar como líder en un momento y después cuando otro trae una idea dice, no me parece tan bien. O si cumple todos los roles, dice Agustín, bueno, por favor, les quiero diferenciar. Los 4 roles del grupo operativo de Pichon-Rivière son portavoz, líder, saboteador y chivo expiatorio. Esos son del grupo operativo de Pichon-Rivière. Los roles que marca el doctor Ulloa institucionales son estos que aparecen acá, estos. A ver, no se ven nada, ¿no? Ahí se ven. Estos son los del doctor Ulloa de instituciones, que son motor emocional, pensador teórico, programador, son variables. Lo que tienen los dos de común es que los roles son funciones acotadas variables, ¿sí? Son variables. No es que una persona nació líder o por ahí una persona tiene mayor nivel de liderazgo, porque va a un club y le va bien, va a una facultad de filosofía y le va bien, yo qué sé, pero... Bueno, entonces, ¿qué último? Y después en la página, ya vamos terminando, en la página 18
hay un título que falta, que es fracturas y evolución de las fracturas. Ustedes cuando vean traumatología, para cuando vean traumato, fracturas y evolución de la fractura, porque no están marcadas. A ver si lo acerco. No, no se ve. Ahí se ve. En la página, esta es la página 19. ¿Ven que ahí no hay título que se lo puse? Es la página 18, perdón. La página 18, y ahí, donde termina la hipótesis que quiero desarrollar y que fue adelantada anteriormente, es la siguiente. Ahí tienen que poner fracturas y evolución de las fracturas. Entonces habla de un tiempo en donde aparece la idea de la crisis, un segundo paso, qué sucede con esa crisis como proyectiva, y tercer paso, cómo se resuelve eso. De todas maneras, hay algunas cuestiones que esto les va a permitir leerlo bien, pero tienen que, un tema que no me dediqué y lo tienen que ver, es conflicto latente y conflicto manifiesto, porque esto es básico de lo que acá aparece. Conducta manifiesta y conducta latente, conflicto manifiesto y latente, que es un tema de psicoanálisis, que es un tema planteado por Freud y también retomado por Lacan, que no di tiempo a dar. Bueno, pero ya lo tienen como para leer y para hacer el práctico, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá. Les agradezco a los 79 valientes que han quedado después de 2 horas. Pero bueno, les mando un beso grande a todos. Gracias a los docentes que me acompañaron. Esto es trabajar con un texto. Así se trabajan los textos. Así quisiera transmitirles que se trabajan los textos. Ojalá haya dado resultado. Les mando un beso grande a todos y hagan bien el práctico, che. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Esperen que voy a poner una vista, así nos saludamos. Chao. Chao, pibas y pibes, que les vaya muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao, gracias. Gracias a todos.